Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos hoy día 17 de junio del año 2020 a nuestro ciclo de conversaciones Los mapas no son el territorio. Yo soy Sergio Trabuco, subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio, y hoy hemos querido partir de una forma distinta, recordando a un amigo, a un académico de la Universidad de Chile, del Departamento de Teatro, quien por décadas formó a muchas y muchos artistas y diseñadores teatrales. Se trata de Germán Droguetti, quien ayer falleció producto del COVID. Quiero agradecerle a Natalia Araya, nuestra directora que está en el switch, y muy especialmente a nuestras invitadas, quienes accedieron a dedicarle este inicio, este ciclo, esta sesión a Germán. Con ustedes, Rosario García Huidobro, académica, artista, investigadora de la Universidad de los Lagos y también doctora en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona. Y está con nosotros también Antonella Esteves, periodista, candidata a doctora en Género por la Universidad de Buenos Aires, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y de la Universidad del Desarrollo, conductora y panelista en distintos programas de Radio Universidad de Chile y cofundadora, co-creadora de Cine Chile y de FemCine. Para mí es de verdad un privilegio poder invitar a dos grandes amigas, dos grandes colaboradoras, pero también dos grandes feministas, mujeres que han abierto camino desde el espacio universitario. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Género, Cultura y Pandemia, a 2 años del Mayo Feminista, en nuestro ciclo de conversaciones Los mapas no son el territorio. Antonella, Rosario, bienvenidas y muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sergio, por invitarnos, y te saludo, Antonella. Qué bueno que podamos tener este espacio de conversación ahora en la tarde. No al patriarcado. Otro, contra toda autoridad excepto mi mamá. Otro. Estoy dando vuelta la página de este libro que desde Chiloé está un poco húmedo. Aquí se abusa. Son algunos de los lienzos que colgaban de las aulas ocupadas en mayo del 2018, después de que muy cerca de acá, en la Universidad Austral, yo los estoy saludando desde Chiloé, Antonella está en Santiago, Rosario está en Puerto Varas, muy cerca desde donde estamos conversando, en Valdivia, un grupo de estudiantes se tomaron la universidad y empezaron a protestar justamente para que las cosas cambiaran. Eso fue en abril, y en mayo más de un centenar de personas, muchas y su mayoría mujeres, se congregaron el 16 de mayo del 2018 en una movilización por una educación no sexista. Ya son 2 años y un poco más desde ese momento, entre medio, no es verdad, un octubre de revuelta, un octubre de estallido social, y ahora estamos en un contexto de pandemia. Por supuesto que nada de eso se olvida, y que ni el feminismo y las reivindicaciones y la lucha, ni el estallido social se han olvidado en este contexto de crisis, y justamente para esto estamos con mis dos queridas amigas y admiradas amigas, Antonella y Rosario. Quiero saber cómo están ustedes primero que todo y cómo las pilla esta pandemia, Antonella. Bueno, yo estoy muy agradecida de poder estar trabajando, de tener techo y de tener alimento y a mis seres queridos bien. Y al mismo tiempo no dejo de conmoverme frente a la idea de que cosas que deberían ser una garantía, ¿no? De tener techo, de tener trabajo, de tener alimento, hoy día resultan ser un privilegio. Y creo que es muy difícil y es muy sano estar constantemente emocionado y emocionada. Además, quienes trabajamos en medio, yo tengo la posibilidad de estar todos los días al aire en Radio Universidad de Chile conversando con expertos y expertas de otras áreas, estar constantemente en contacto con las múltiples y diversas realidades y maneras de habitar este país que tenemos, y lo sesgado y limitado que ha sido también las medidas que se han tomado sin considerar exactamente esta diversidad, ¿no? Entonces, por un lado, yo y los míos estamos bien. Por otro lado, estoy preocupada, dolida, asustada, angustiada por muchísimos chilenos y chilenas que de verdad están viviendo un invierno brutal.
y también a puertas de lo que se va a venir, que seguramente también va a ser muy, muy duro en términos económicos, sociales y culturales también. Gracias, Anto. Ros, ¿cómo estás? Eh, yo estoy bien, estoy agradecida de también poder estar en un espacio que me acoge, que me cuida, no solamente por lo físico, ¿no? Sino que también por la gente con la que estoy rodeada. También me siento privilegiada de poder tener el acceso a la tecnología y que me permite poder estar en contacto con las personas, con la información, con muchas cosas que están ocurriendo. Y también desde ese lugar intentando ver cómo se puede aportar, ¿no? Desde la universidad intentando eh, entender las situaciones de muchas estudiantas. Como madre también vivo la situación de la pandemia también como madre, confinada, con teletrabajo. Esto yo creo que es algo que aflora muy a piel, ¿no? Entonces también nos permite empatizarnos, conectarnos y afectarnos con muchas otras madres para ir revisando nuestras situaciones, no solamente de madres, sino que también de las situaciones desfavorecidas de muchísimas mujeres que estamos viviendo a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido también ir viendo de qué manera se puede ir coordinando con otras agrupaciones, también con otras mujeres y cómo podemos ir generando nuevos espacios, nuevas posibilidades, ¿no? Pienso en esta pandemia, lo difícil, lo terrible que está haciendo, pero también los nuevos elementos que están generando a nivel de dinámicas, a nivel de sentidos, a nivel de afectos, a nivel de cómo también nos estamos reconociendo y abriendo a otras formas de pensarnos, ¿no? Y esto también lo pienso desde múltiples espacios, no solamente de lo que viene a ser lo físico, ¿no? A cómo nos repensamos físicamente, por eso me parece tan interesante, Sergio, este título de los mapas no son el territorio, ¿no? Yo pensaba, bueno, yo pensaba en el cuerpo, ¿no? Entonces yo pensaba también cómo nos reposicionamos ante el cuerpo en esta virtualidad, qué viene a ser el cuerpo en esta virtualidad, cuál es el lugar que tienen los afectos también, y cómo también nos vamos transformando culturalmente en estos espacios. Y a mí me interesa mucho saber cómo la Antonella vive y se piensa en estos elementos frente al cuerpo, ¿no? Frente también a tu trabajo que tiene que ver con las comunicaciones, con el cine, cómo te afecta la pandemia y desde ahí qué desprendes, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que son alucinantes es a ver, una de las cosas que ha dejado en evidencia la pandemia son nuestras redes, ¿no? En términos personales, pero también en términos de trabajo y de vínculos, etcétera. Y el otro día, entrevistando al Nano Stern, estábamos hablando de un disco nuevo, de una canción nueva que sacó y que grabó con sus músicos cada uno en su casa, y su chelista estaba en Austria. Y Enano me dice, bueno, hoy día las distancias son las mismas entre tú y yo, y nosotros vivimos a 15 minutos el uno del otro, o entre hoy día y quienes estamos por allá. Y eso ha sido muy interesante también porque me dio la posibilidad y este mismo encuentro, nosotros tres que estamos en lugares distintos del mapa, ¿no? Y estamos creando un territorio. Me ha permitido repensar la manera en que, por ejemplo, hacemos comunicaciones, y tuve la posibilidad en las últimas semanas de conversar con Diana Mafía, desde Buenos Aires, con Mariana Enríquez desde Buenos Aires, esta escritora increíble, Argentina, con Paulinho Mosca desde Brasil. Entonces también aprovechar esta extraña circunstancia en donde planetariamente estamos todos un poco en la misma, ¿no? Aunque hoy día Europa está empezando a volver a salir, seguimos estando bastante enclaustrados y con mucho cuidado, y es muy raro que el mundo entero esté en ese lugar. Eso respecto a las redes y a los territorios, y yo creo que en términos del cuerpo también es súper interesante empezar a ver cómo el cuerpo aparece una vez que lo guardas. Estamos tan acostumbrados a habitar el cuerpo, bueno, como dice Heidegger, ¿no? El mundo desaparece en el habitarlo. Y en el momento en que nos vemos obligados a detenernos, empezamos a darnos cuenta efectivamente qué es lo que necesitamos, y probablemente le esté pasando a mucha gente que necesita caminar, o que necesita comer ciertas cosas, o que necesita estirarse. Y es súper interesante ese advenimiento del cuerpo como un espacio no automático que empieza a hacerse oír
una vez que nos detenemos. Y yo creo que ahí pueden pasar, ¿no? Cosas interesantes para observar en este contexto. Oye, y me parece súper interesante lo que empezamos a conversar porque, bueno, justo cabe la casualidad que estamos postulando con un grupo de investigación al cual me invitaron sobre la movilidad, ¿no? Entonces, estamos planteándonos esta idea de qué es la movilidad, ¿no? Y yo me pregunto mucho cómo el cuidado afecta a la movilidad, ¿no? Entonces, cómo en esta situación se están viendo limitadas las movilidades, no solamente físicas del cuerpo, sino que también en su sentido sensorial, espacial, ¿no? Cómo el afecto también transforma la movilidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo súper interesante que también ha sido muy alimentado y muy enriquecido también por el pensamiento feminista, ¿no? ¿No? A propósito de lo que estamos hablando no solamente del movimiento feminista, sino que también ha podido evidenciar la necesidad de pensar desde estos otros lugares, ¿no? Desde estos otros territorios, ¿no? Desde todos estos otros mapas que vienen a ser estos elementos que han estado muy marginados, muy invisibilizados y que a través de esto que ha surgido a través de la pandemia, ¿no? Que es cuando empezamos a preguntarnos efectivamente qué pasa con el cuidado, ¿no? Ya el cuidado que debe estar corresponsabilizado por distintas personas, ¿no? También el tema de los afectos, también el tema de la política, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo a partir de estos elementos que los movimientos feministas, que el pensamiento feminista ha estado nutriendo y repensando en estos momentos, estamos como en un punto de infracción que nos puede permitir, ¿no? Poder repensar esta forma de practicar la cultura, ¿no? Y también en este sentido que tiene que ver también cómo nos pensamos, cómo nos sentimos, ¿no? Entonces ahí también me gustaría preguntarte también a Sergio y a Antonella el cómo se sienten, ¿no? Ante este punto de infracción de poder repensarnos culturalmente. Yo creo que lo que decía la Anto recién, de que hay una necesidad por encontrarnos. Y yo lo pensaba cuando articulábamos este ciclo de conversatorios, de desde dónde queremos enunciarnos, cómo queremos encontrarnos, qué temas queremos instalar. Y se pueden proponer también cambios culturales y cambios en los paradigmas desde estas trincheras. El espacio universitario es un lugar importante. Los tres habitamos el espacio universitario y quiero que luego repasemos justamente cómo ha sido ese tránsito desde el 2018 hasta hoy, que ha llevado, por ejemplo, Ross, a crear una dirección de igualdad de género en la Universidad de los Lagos, por ejemplo. Entonces, o la Anto, que está con esa biblioteca de fondo, por ejemplo, y que es la compañía que ella también tiene hoy día, en este minuto, y que es desde donde también se enuncia, ¿no? Entonces, para mí es el encontrarnos hoy día y derribar justamente la frontera del mapa y poder, como decía Lanto, proponer el territorio desde acá y correr el cerco, ¿no? Es el lugar como de resistencia también. Y para mí hoy día es un lugar de resistencia. Hoy día es este encuentro y este diálogo el lugar de resistencia. Y yo me identifico con el feminismo y puedo decir que soy feminista también y puedo aportar desde esa trinchera, como te decía Susana Salerno, porque justamente el 5 de junio hicimos un seminario internacional y donde abordamos las emociones, la gestión cultural y los feminismos. Ese también fue un espacio súper interesante de encuentro, pero nos necesitamos, nos buscamos y hoy día, por ejemplo, nos encontramos. Esto, Anto. Sí, yo creo que, bueno, las feministas de la segunda ola decían lo privado es público, ¿no? Y una cosa que ha quedado súper en evidencia en este enclaustramiento es cuánto de eso privado está cruzado por la ideología de género, finalmente. Cuando hoy día estamos diciendo que las mujeres están trabajando el doble o en algunos casos el triple, aunque el varón en aquellas familias heterosexuales, ¿no?, esté en la casa, está evidenciando un tema que no tiene que ver con quién está en la casa, sino con quién culturalmente se le ha instalado el mandato del cuidado, ¿cierto? De los menores, de los niños, pero también de los mayores y también de la casa, etcétera. Y yo creo que ahí está apareciendo algo y al mismo tiempo aparece otra cosa que a mí me está pareciendo súper interesante,
y que tiene que ver con cómo al mismo tiempo eso, que ha sido un tremendo peso para el desarrollo de las sociedades, no solamente para el desarrollo de las mujeres, ojo, porque ya cuando salía la ministra del Trabajo diciendo que un postnatal de emergencia solo beneficiaría a 22.000 mujeres, uno dice, bueno, qué manera de no entender nada, porque estamos en crisis, ¿cierto? Y estamos en crisis en términos de crecimiento demográfico. Y hay un montón de mujeres como yo que decidimos no tener hijos porque estamos muy solas en ese proceso, incluso si puedes tener un buen partner para hacerlo. Socialmente estamos muy solas para eso. Y yo creo que ahí hay una cosa que aparece que es importante, decir, a ver, ¿cuánto de lo social lo tenemos instalado de manera cotidiana en la casa? Y al revés, creo que los varones están teniendo un muy difícil momento enclaustrado porque su mandato es público. Su mandato es ser en el espacio exterior. Es competir, es estar en un espacio en donde se prueban de manera constante, ¿cierto? Como hombres en la masculinidad, y yo creo que estar encerrado en la casa te obliga a preguntarte, mirarte al espejo y decir, chuta, ¿en qué estamos? Y yo creo que quienes estamos en posibilidades de poder tener esos tiempos para pensarnos, y ahí los libros para mí son gran compañía para pensarme, para verme, para espejearme, y al mismo tiempo para mirar el mundo y otras experiencias, igual que el cine y el teatro. Es un periodo súper interesante de reflexión, porque sea lo que sea que consumamos en este momento, los libros que leamos, las películas que veamos, las series, los vamos a ver desde otro lugar hoy día. La semana pasada en un programa comentábamos, por ejemplo, Noche Mapuche, de la compañía La Pieza Oscura, que está en YouTube, la pueden ver, y hablábamos que ver esa obra hoy día es alucinante versus haberla visto 2 años atrás como la vi yo. Entonces, es muy interesante cómo el contexto de alguna manera está definiendo nuestras lecturas posibles y al mismo tiempo cómo esta limitación del espacio público está poniendo en evidencia cuánto de eso privado es efectivamente político y es efectivamente social y cultural. Es muy interesante eso, Anto, disculpa, Ros, porque solo recordarte, Ros, que tú tuviste un invitado el 11 de junio, la semana pasada, el Alejandro Varas, quien justamente dijo lo que, desde la conversación de nuevas masculinidades, lo que la Anto acaba de decir, el hombre necesita el espacio público. No, el hombre necesita el espacio público para validarse, ¿no es verdad? ¿Cómo se llama? Para ser hombre y para ser personaje para público. reforzar entonces, su masculinidad tradicional. Exactamente, ¿no? Exactamente. Masculinidad hegemónica. Pero por eso yo creo que, y yo planteaba que estamos ahora en un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que esta pandemia, lo que está ocurriendo al interior de los hogares, ¿no? Que esto pareciera ser íntimo, ¿no? Que pareciera ser lo privado y que ahora se transforma en lo público, ¿no? Este es el espacio en donde se deberían estar generando esas transformaciones culturales en los hogares, ¿no? Porque tenemos la opción de vivir estos confinamientos reproduciendo los roles tradicionales o comenzar a vivir estos confinamientos repensando las formas culturales en las cuales vamos adoptando nuestros roles en los hogares, en la familia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que justamente con lo que señala Anto, se están empezando a generar estos cuestionamientos, hay hombres que están empezando a entrar en crisis, ¿no? Se están empezando a generar ciertos reordenamientos que van a dar espacio, posibilidad para empezar a pensar estas otras prácticas, ¿no? Entonces yo creo que estamos justamente en este punto de inflexión y a mí me parece súper interesante esto que señaló Sergio, que es la necesidad de encuentro, ¿no? Todas y todos estamos viviendo esta necesidad de encuentro, ¿no? Hay quienes lo están viviendo con mayor angustia, para otros tiene mayor facilidad el cómo poder ir encontrándonos, ¿no? Entonces creo que esta necesidad de encuentro, que es justamente cuando nos hace esta pregunta de lo privado, lo público, lo personal, lo político, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta necesidad de encuentro? Está entre lo privado y lo público, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se empieza a generar un espacio híbrido en donde, como señalábamos anteriormente, para los hombres, ¿no? Este espacio privado se transforma en público, pero para las mujeres también este espacio privado se tiene que transformar en público, porque está transformando la cultura, ¿no? Pero también... Dale, Anto. No, quería decir que tiene que ver con la disposición, porque uno de los desafíos que tenemos es exactamente esta locura de la locura hermosa, en algunos sentidos y en otros no tanto, de la diversidad y de lo
de las miles maneras de habitar y de entender el mundo, insisto. O sea, mucha de la gente que está tomando las decisiones hoy día tiene una mirada absolutamente conservadora de cómo debería funcionar la sociedad y cómo deberían funcionar las familias. Y ahí, partiendo por el deber ser, ¿no? De ahí. Y yo creo que eso, por un lado, es muy inquietante. Y por eso, apenas podamos, volveremos a las calles. Pero por otro lado, también yo creo que tiene que ver con la disposición a la pregunta. Primero la disposición a la pregunta y luego la disposición al cambio. Y claro, bueno, como dice Rita Segato, ¿no? La masculinidad es una cosa que no se es dada, no es que se tiene un bar mitzvah y eres un hombre, sino que es algo que se tiene que probar de manera constante en el espacio público. Y es en el espacio público, no en el espacio privado, en donde se prueba la masculinidad. Y yo creo que ahí los hombres maravillosos que se están haciendo preguntas y que están empezando, por ejemplo, a darse cuenta la cantidad de trabajo que hay en una casa, la cantidad de trabajo que significa acompañar a las niñas en las tareas. Yo creo que está siendo un momento de profundo descubrimiento respecto a la cotidianidad que de alguna manera había estado invisibilizada por el ultra sacrificado trabajo de las mujeres de manera constante y generacional. O sea, lo que sabemos hoy día es que, bueno, hoy día las tasas de desempleo de las mujeres han llegado hacia 30 años atrás, ¿no? Pero antes de esta crisis, efectivamente en los últimos 30 años las mujeres habían logrado entrar de manera significativa al espacio público, pero sin abandonar el trabajo en el espacio privado. O sea, las mujeres se ocupan dos o tres... el doble. Exacto. Entonces tenemos este cruce de las mujeres de lo privado a lo público, pero no tenemos el cruce de vuelta de los varones de lo público a lo privado, sino que sigue siendo este trabajo principalmente femenino. Y yo creo que esas son cosas, como tú dices, Rosario, interesantes como para pensar hoy día por la manera de habitar el mundo que tenemos hoy día y que nos da esas posibilidades de cambiar la experiencia, finalmente. Yo quiero hablar de esto. Es impresionante cómo se disparó la cifra de violencia de género justamente con motivo del confinamiento. Y esta seña, este lenguaje no verbal, es justamente la petición de auxilio en las casas de las víctimas, cuando viven con el agresor. Y ya que la Ros puso el tema de qué es lo que ocurre dentro de la casa, a mí me alarma y es impresionante cómo la casa pasa a ser un lugar no seguro, cómo esta pandemia y esta crisis deja, pero de manifiesto, no solo todos los problemas que lo vamos a abordar después de las políticas culturales, de la fragilidad y todo lo que está ocurriendo como política pública, sino que la casa pasa a ser un lugar no seguro. Y cómo estas pantallas también son un mecanismo de petición de auxilio, ¿no es verdad? ¿Qué pasa con esa violencia? Este Chile machista, o sea, nosotros estamos en una región con provincias que son todavía muy machistas y que obedecen a lógicas muy machistas. Y muchas veces sentimos personas como la Rosa o como yo que estamos también en espacios institucionales que a veces también obedecen a una lógica que es machista. ¿Qué pasa con ese machismo que mata, Ros? No, ese machismo o sea, si ya contábamos con ese machismo que mata, si ya lo teníamos, y si surge entonces esta pandemia que genera todos estos efectos económicos, sobre todo estos efectos económicos, ¿no? Que altera, tensiona más aún ese machismo que ya estaba, es como aumentan las cifras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha habido un problema político grande, ¿no? Que no ha logrado resolver y que no ha logrado mirar con real preocupación el qué hacer más allá de generar como un fono ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se necesitan intervenciones mayores, ¿no? Que logren ver que estos son problemas sociales, ¿no? Que son problemas importantes, ¿no? Y que afectan a las mujeres en todas sus dimensiones, ¿no? Y que no solamente afectan a las mujeres, sino que afectan a las niñas y a los niños de esos hogares, ¿no? Yo creo que está siendo muy grave lo que está ocurriendo dentro de los hogares porque no sabemos, no tenemos acceso a la cantidad y a la múltiple problemáticas que están ocurriendo en los hogares y que yo creo que no solamente la violencia que están habiendo hacia las mujeres, sino que un maltrato infantil que debe estar ocurriendo,
también producto de lo mismo, ¿no? Y considero que es muy importante que vayamos pensando esto. A mí también me ha generado muchas reflexiones sobre si el gobierno no logra hacerse cargo, ¿no? O generar respuestas frente a estos problemas, quiénes y cómo los vamos tomando, ¿no? También como las universidades también podemos dar respuesta a estas situaciones que se están generando en nuestros espacios, ¿no? Los espacios locales, y cómo podemos ir también generando ciertos, no solamente mecanismos de ayuda, sino que también mecanismos formativos, y esto también es un camino largo, ¿no? Sobre todo en estos espacios que habitamos que son tan machistas y que tiene que ver con esta validación cultural, ¿no? Esta validación histórico-cultural del rol masculino en estos espacios, en estos hogares, ¿no? Y que tiene que ver también con un espacio formativo que se tiene que ir generando para que las transformaciones también se vayan dando tanto por las mujeres, niñas, niños y los varones, ¿no? Lo cierto también es que las mujeres han logrado sacar a 2 ministras, Isabel Pla y Macarena Santelices. La primera porque no supo encarnar justamente lo que le estaba ocurriendo a las mujeres, ¿no? Con Isabel Pla. Antonella Esteves, ¿qué ha cambiado en las universidades con esta fuerza feminista? ¿Qué ha cambiado en las universidades y qué ha cambiado también en los medios de comunicación? ¿Qué ha cambiado en la radio? ¿Qué ha cambiado en el cine? ¿Qué ha cambiado con el Mayo Feminista? Yo creo que han cambiado las preguntas probablemente, eso es muy entusiasmante y pensaba en lo que ustedes decían respecto a estos datos horrorosos, o sea, las mujeres vivimos una pandemia desde hace siglos de la violencia, miles de mujeres son asesinadas por sus seres cercanos, la mayoría de ellas. Este susto que tenemos del espacio público, ¿cierto? De caminar en la calle a medianoche y que te puede pasar algo, la verdad es que sabemos que casi sobre 2/3 de los asesinatos son cometidos en las casas de las mujeres por sus seres cercanos. Ahora, lo que estamos aprendiendo a pensar es darnos cuenta de que eso que antes se pensaba como un crimen pasional, ¿cierto? Que se entendía como un hecho particular, hoy día lo entendemos como producto de una construcción cultural. En donde efectivamente los femicidas, de hecho justo mañana me toca hacer una clase sobre cómo se construye un femicida. Un femicida es un hijo sano del patriarcado. Es alguien que se le ha instalado el valor de lo masculino por sobre lo femenino, que el amor está vinculado con la propiedad y que tiene el varón todo el derecho de administrar la vida y el cuerpo de la mujer que él ha escogido como su compañera. Entonces, yo creo que lo que está empezando a darnos cuenta es que todo esto que detestamos y frente a lo que reaccionamos son síntomas de una enfermedad que es mucho más profunda. Y por lo menos yo entiendo el feminismo como la pelea profunda del ser, el ser humano complejo que estoy llamada a ser. Lo que hace la ideología de género es partirnos por la mitad, como el cuento del andrógeno griego, ¿no? Entonces la mitad que va con pene va por un lado del mundo y la mitad con vagina va por el otro lado del mundo y se buscan para siempre, su destino es encontrarse porque son incompletos. Y la verdad es que los seres humanos somos completos y tenemos habilidades complejas que lamentablemente la ideología de género ha separado. Entonces, por cuanto tú tienes pene, eres racional y no sensible. Por cuanto tú tienes vagina, eres sensible y no racional. Y la verdad es que los seres humanos somos ambas cosas. Y el momento en que podamos abrazar esas dos cosas y podamos ser potentes y frágiles y podamos ser racionales y sensibles y tiernos y poderosos al mismo tiempo, vamos a tener una sociedad más sana. Y parte de la violencia tiene que ver con eso. O sea, los hombres son violentos, punto. O sea, son violentos también con las mujeres, pero el 95% de los asesinatos a nivel mundial los cometen los varones. O sea, los hombres matan a los hombres en el 97% de los casos y matan a las mujeres en el 93% de los casos. Eso son más o menos las cifras. Entonces, la cultura de la violencia es una cultura que está vinculada a la manera en que construimos la masculinidad y que derivan accidentes de tránsito, en accidentes laborales, etc. Entonces yo creo que esto que partió
por la denuncia de la manera en que las universidades estaban tratando los casos de abuso y acoso de parte de pares y de parte de profesores en las universidades. Hoy día estamos empezando a darnos cuenta de que eso es el resultado de un proceso cultural que tenemos que intervenir. Y, por ejemplo, a mí me parece muy lindo que cuando yo volví de Buenos Aires en 2017, tanto la Universidad de Chile, que ya tiene un historial importante en investigación en torno al género, en CFG vinculados con género, una tremenda cantidad de feministas maravillosas que vienen investigándose muchísimo tiempo, partiendo por, no sé, Amanda Labarca, ¿cierto? Hacia atrás, me solicitaron hacer un curso en el ICI sobre género y representación. Y al mismo tiempo, al otro lado del sistema de la Universidad del Desarrollo, también me solicitaron hacer un curso de género y representación. Y para mí fue muy interesante ver que en ambos lados de la lógica universitaria, que es una de las razones por las que a mí me interesa hacer clases en el otro lado también, ¿no? Porque es otro mundo, se estaba necesitando pensar esto y se estaba necesitando intervenir en la cultura. Y yo creo que eso es lo que está empezando a pasar. Ahora, claramente hay espacios que están mucho más flexibles y accesibles para hacerse estas preguntas y para proponer algunas respuestas que otros, pero en eso estamos. Y yo creo que es un momento súper entretenido para observar lo que está sucediendo en términos de feminismo y de construcción social. No, y a mí también me parece que intervenir esta construcción social me parece tan relevante pensándola desde la primera infancia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una deuda y un trabajo grande que ir haciendo también con las escuelas, con los jardines infantiles, sobre todo porque es desde ahí donde tenemos que estar trabajando, ¿no? Entonces yo también creo que hay una necesidad grande de, si bien estamos trabajando dentro de las universidades, porque es mucho lo que tenemos que estar trabajando dentro de las universidades, necesitamos también urgentemente ir generando nexos y articulándonos también con el sistema escolar para que no nos vayamos pisando la cola, ¿no? En ese sentido, a mí me parece muy preocupante también cómo los niños, las niñas ya a los 3, 4 años empiezan a establecer las jerarquías de género, ¿no? Como ya a partir de los 3, 4 años los niños ya entienden, obedecen a este rol, a este mandatado, que son superiores a las niñas, ¿no? Y esto se ve, o sea, se estudia, yo lo observo, lo veo, y es así, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que también estos elementos los vayamos trabajando para justamente ir pensando cómo se van generando y cómo se van reproduciendo también estas violencias, ¿no? Y sobre todo por este desafío que también tienen las universidades de poder ir aportando en este camino, ¿no? También ir aportando también tanto hacia las políticas públicas, pero también hacia los otros sistemas y los otros espacios en donde se van formando y se va construyendo culturalmente este género, ¿no? Desde la dirección de género, y estoy muy orgulloso de ser parte del estudiantado del curso de violencia de género en contexto laboral que Rosario como directora coordina y lidera, ¿no? Y ha sido muy interesante también abordar el género desde ese curso. Ha sido una experiencia muy interesante y son acciones concretas que desde la dirección Rosario ha propuesto para la universidad y a mí me encanta. Hoy día, y como noticia fresca, Carabineros denunció al colectivo Las Tesis por atentado contra la autoridad y amenazas, ¿no es verdad? Este colectivo, Las Tesis, ha sido muy importante también desde acá, desde el archipiélago de Chiloé, porque un grupo de niñas, un grupo de mujeres, hizo la performance en el muelle, en el embarcadero de Dalcahue, frente a la isla de Quinchao. Y eso fue todo un hito aquí en el archipiélago de Chiloé. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué está pasando con esta denuncia de Carabineros contra Las Tesis, en su opinión? Es que tiene que ver, es nuevamente esta visibilización de la violencia, ¿no? Se vuelve a reafirmar, ¿no? Como la jerarquía, ¿no? Como la violencia, ¿no? Como el poder, ¿no? Puede estar por sobre, ¿no? Lo que vendría a ser todo, los derechos, ¿no? La cultura, ¿no? Todos los elementos simbólicos que vienen a representar también las tesis y de lo que han ido abordando, transgrediendo y abriendo paso, ¿no? O sea, yo creo que las tesis son una revolución histórica
para el pensamiento feminista, o sea, y movimiento feminista en Chile. Yo creo que en todos los espacios en Chile, o sea, yo hice la performance con mi hija de 3 años, ¿no? Mi hija de 3 años con su capucha al lado mío, haciendo las tesis, y yo creo que, y ella, 3 años, mamá, el patriarcado es un juez. Entonces, yo creo que esto ha sido un movimiento, las tesis mismas, ¿no? Un movimiento que ha abierto puertas a muchas mujeres, ¿no? Que ha unido a muchas mujeres desde lo artístico, político, y yo creo que también esta respuesta que hace Carabineros tiene que ver, es el patriarcado mismo, ¿no? Entonces, a mí no me extraña, porque yo creo que tiene que ver justamente con esa misma visión y representación sexista y androcéntrica que viene a ser estos abusos de poder, ¿no? Yo creo que de alguna manera también visibiliza el poder de lo simbólico y lo inquietante que es darle voz a aquellas que históricamente no han tenido voz. Yo creo que con lo de las tesis pasaron muchas cosas muy alucinantes en términos personales, políticos y sociales. O sea, yo tengo amigas que haciendo la performance se dieron cuenta, pudieron verbalizar un trauma. Y ahí eso ya, partiendo por ahí, es impagable. O sea, una mujer que haciendo la performance haya podido por fin decir en voz alta que había sufrido de un abuso, es ya una cosa revolucionaria. Luego, que eso haya sido tomado a nivel mundial, también te habla de este poder al que remite Rosario, que es patriarcal y que se mueve a todo nivel. Y además es muy gracioso porque, ojo, que la performance dice Carabineros, pero también dice los jueces y también dice el Estado, o sea, es como, y el presidente. O sea, cualquiera de esos poderes podría haberse querellado contra las tesis, pero es interesante porque se querellan contra las tesis, pero no contra la cantidad de mujeres que tiene formalizados a Carabineros. Como que es la representación simbólica, ¿no? Exactamente, por temas específicos, porque efectivamente violencia estatal a través de las fuerzas policiales ha existido de manera sistemática y especialmente en los últimos meses. Entonces, yo creo que es muy dispararse en el pie, es poco astuto de parte, o sea, claramente le falta asesoría comunicacional a la gente de Carabineros, además de muchas otras cosas, ¿no? Pero es no entender básicamente que lo que te están haciendo es una llamada de atención para un cambio profundo. Pero nuevamente no se entiende. Como no se entiende, termina quedándote en la superficie de haberte transformado de un amigo en tu camino al violador, eres tú. Y ahí hay algo que es interesante, pero a mí me parece entusiasmante, porque es decir que, además me encanta lo que hacen las tesis, porque desde la academia, desde tomar una lógica de academia reflexiva, la transforman en una performance callejera. Que impactó a un montón de gente y que incluso molestó a muchos varones, y es como, pero por último pudiste sentarte con ellos y explicarles, ¿cachai? O sea, es como que desató, literalmente desatar, así como generar la posibilidad de un cambio, de una conversación. Eso es muy poderoso y me da esperanza también respecto a las posibilidades que tiene la performance, la cultura, las intervenciones de obligarnos a pensarnos e invitarnos al diálogo, que es lo que estamos haciendo acá. Y parece que la calle se transforma en este espacio también, ¿no? Esa calle tomada del Mayo feminista, esas universidades tomadas, ¿no? El mismo mayo del 2018 con la Católica tomada por un grupo de mujeres, la calle tomada en octubre por millones de personas, y hoy día las pantallas también tomadas, ¿no? Nos estamos tomando las pantallas y uno de alguna forma, Anto, esta intención por neutralizar a las tesis, con lo que tú hablabas antes también, con hacer ver o hacer creer que las mujeres no pueden ser asesinas porque son histéricas. Era un poco el libro que hablábamos antes de las homicidas, ¿no? De Alia Trabuco. Que la gente lo quiere buscar. que justamente... que es feo que yo mencione el libro, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando de esta construcción de la mujer que la justicia no le otorga el rol o no le otorga la posibilidad de ser una asesina, de tener un instinto asesino, porque es mujer. No la reconoce voluntad.
No, es solo la histeria, es solo la historia, es solo la histeria. La lleva a... Sí. Exactamente, porque esa construcción de la mujer queda plasmada en cómo la justicia, de nuevo, este poder patriarcal le confiere solo la histeria y no el poder ser una... Le entrega un lugar, ¿no? Y decide qué lugar le entrega. Exactamente, solo por ser mujer. De hecho, ayer yo comentaba en una conversación de, por ejemplo, cultura pop, ¿no? Y ver que las malvadas del cine de horror nunca son malas por voluntad propia, están poseídas. Claro. Entonces, si uno piensa en las películas de terror donde hay brujas terribles o psicópatas, están endemoniadas o están siendo manipuladas por una voluntad masculina. Entonces, también esa es una pelea, de decir, vamos por nuestra voluntad, vamos por nuestro deseo, vamos por nuestro propio destino y no por el arrocito que acompaña al otro que sí tiene destino. Y ahí, por supuesto, hay tareas que hacer y como decía Rosario más adelante, esa es una tarea cultural que parte en la infancia, que parte muy, muy, muy temprano. Pero si a los niños les seguimos enseñando a los niños varones, que llorar está mal, que la violencia o con los juegos que llorar es de niña o de maricón, como si, y vincular ambas cosas con sesgos negativos, ¿no? Inmediatamente estás instalando ahí, o sea, ahí tú empiezas a generar la violencia, en ese lugar, cuando no le das espacio a un niño para vincularse emotivamente con la realidad. No, y además que una vez que ya lo tienen instalado, es muy difícil romperle esos espacios, ¿no? Esas construcciones, ¿no? Porque tiene que ver con la forma en cómo van aprendiendo a hacer, a identificarse, y eso, bueno, también los modelos son muy importantes en esos espacios, ¿no? He visto que nos han saludado por Facebook, porque estamos en directo por Facebook Live, Valeria Gallardo, Evelyn Almonacid, Tamara Ramsey, y queremos saber, queremos conocer cuáles son las preguntas que tienen, porque si algo rico de estar en directo por Facebook Live de la Universidad de los Lagos es que podemos interactuar también, ¿no? Y eso es interesante. Ahí está justamente el comentario de Tamara Ramsey Sánchez, que es cierto eso, portamos las mujeres al hombre adentro, así también los hombres a las mujeres. Era un tema que habíamos hablado hace un rato atrás. Estábamos hablando justamente de las tesis que le dieron un nuevo aire al estallido social, ¿no es verdad? Las tesis fueron importantes para instalar justamente ese feminismo en este estallido social. Estamos absolutamente en vivo y en directo, hoy día 17 de junio, con Antonella Esteves y con Rosario García Huidobro, en este inicio del ciclo de diálogos. Los mapas no son el territorio, y estamos justamente hablando de género, cultura, pandemia, a 2 años del Mayo Feminista. Yo no puedo no decir, querida Anto, que tú fuiste mi ayudante en la universidad, mi profesora ayudante en la Universidad de Chile. Y eso, aparte, fue un encuentro hermoso hace muchísimo tiempo, porque tú me invitaste a Radiópolis también para hablar de cultura cuando conducía Radiópolis. Y la radio, entonces, también... Regresa a Radiópolis, está ahí. Volví a Radiópolis hace un tiempo. ¿Cómo es, verdad? Sí, está los martes a las 5 para quienes nos quieran escuchar en Radio Universidad de Chile. Oye, a mí me gustaría... que también fue parte del FEMCINE, que, entre paréntesis, perdón Rosario que te interrumpa, me quedé con esa idea cuando hablábamos de los territorios, ¿no? Y de las nuevas vinculaciones. FEMCINE, que va a celebrar sus 10 años de manera virtual. Continuamos, por supuesto, siempre con el apoyo de la Universidad de Chile y de todos nuestros colaboradores y colaboradoras. Y claro, eso tiene un lado oscuro, que es como no vamos a poder juntarnos a comer, no vamos a poder abrazarnos, no vamos a poder vernos en la sala, pero tiene un lado luminoso, y esto es especialmente importante decirlo aquí en el contexto de este encuentro de la Universidad de los Lagos, porque ya que va a ser virtual, se va a poder ver en todo Chile. Así que desde el 4 al 9 de agosto vamos a estar en FestHome, absolutamente con acceso liberado, para que todos y todas a quienes les interese el cine de mujeres puedan participar de FEMCINE, y no solamente de las películas, sino también de las charlas, los conversatorios, los talleres que vamos a estar realizando durante esa semana. Así que esa es una de las cosas raras, desafiantes, lindas que tiene este momento, y tener que adaptarse a encontrarnos virtualmente. No, yo creo que esperamos poder apoyar a FEMCINE.
Claro, claro. Esperamos claro poder sí. apoyar FEMCINE en próxima versión, hacer réplicas acá, así que establecida ya una Sí. colaboración justamente porque todo es posible. Discúlpame, Ros, te interrumpimos. No, que estaba pensando a propósito de lo que hablaba la Anto cuando pudimos hablar de este tema del territorio, ¿no? Estaba pensando también sobre las tesis, estaba pensando también en el colectivo de la rebelión del cuerpo, ¿no? Que a mí también me ha parecido que ha sido muy importante. También lo que ha ido como instalando, promoviendo, abriendo, posibilitando, y también justamente lo que permite también en esta instancia los distintos encuentros que están generando a partir de, por ejemplo, estos encuentros virtuales para hablar sobre las maternidades subversivas, ¿no? Las maternidades en confinamiento, y que van abriendo también muchas reflexiones interesantes a partir de las experiencias que se están generando producto de esta pandemia, ¿no? Y que me parece que también son temas tan importantes a ir visibilizando, ¿no? Y también reconociendo, ¿no? Culturalmente, ¿no? También justamente vinculado a esto que estábamos hablando de lo privado, lo público, ¿no? Como también a partir de estos espacios se van reconociendo estas temáticas, estas experiencias y estas vivencias que vamos cargando, y que también podemos ir compartiéndolas con otras compañeras, ¿no? En ese sentido yo creo que algo bonito que nos ha enseñado también esta pandemia es estas otras formas de encuentro, ¿no? También lo que nos está compartiendo y nos está invitando la Antonella, y yo creo que esta crisis, que están siendo muchas crisis a la vez, ¿no? Muchísimas crisis, porque yo creo que están todos y todas hemos podido vivir una crisis personal, del hogar, del laboral, de todo entramos en crisis. Yo creo que que nos está posibilitando muchas otras nuevas formas de entendernos, ¿no? De este ser que estaba hablando la Antonella, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos engranajes que se están armando, desarmando, ¿no? Y que también en compañía de este pensamiento feminista con el que nos vamos nutriendo, estamos armando y desarmando nuevas formas de ser, ¿no? Sí, yo ahí también recojo un poco el nombre de este diálogo, que no solamente tiene que ver con género, sino también con cultura. Y una de las cosas que también se ha visibilizado en este momento, bueno, lo que hablábamos antes de los vínculos, somos seres sociales, necesitamos vernos, necesitamos encontrarnos, ¿no? Y la cultura como una herramienta de reflexión y como una herramienta también de rescate, de aire, o sea, sacar a pasear el alma, escuchando música, ver una película, leyendo un libro, en momentos tan desafiantes como estos. Y ahí también se visibiliza que no podemos vivir sin cultura, no podemos vivir sin poder exponernos a las experiencias de otros contadas en el formato que sea. Necesitamos vincularnos con los otros, necesitamos viajar, necesitamos soñar, necesitamos pensarnos. Y no sé si a ustedes les pasa, pero además yo me siento muy acompañada leyendo y viendo películas, o sea, es como, me permite decir, wow, no soy la única que está pensando este tipo de cosas, hay gente que las sabe escribir mucho mejor, claramente. Pero al mismo tiempo, también eso ha dado cuenta, igual que en términos de género, la precarización de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y cuánto de el generar cultura en Chile, y eso Rosario claramente lo sabe como artista, está subvencionado por los mismos creadores y creadoras, o por los gestores y gestoras, también lo sabe Sergio, ¿cierto? Que cuando vamos por un proyecto cultural, tenga o no tenga apoyo estatal o institucional, tenemos que poner mucho de nuestra propia plata, de tiempo que no nos pagan, etcétera, para que eso pueda existir. Y me parece que también es importante marcar eso, ¿no? Y decir, frente a esta todavía ausente presencia del Estado en apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, todavía recién por ahí están apareciendo algunos fondos que además son concursables, no son para nada de emergencia, al mismo tiempo que está pasando eso, nosotros como seres humanos nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de poder encontrarnos en los espacios de creación artística. Oye, sí, y a mí eso me parece muy interesante. Hace un par de semanas también estuvimos hablando acerca de las prácticas culturales, ¿no? A mí me parece muy importante también pensar cómo a través de esta pandemia se están transformando las prácticas culturales, ¿no? Porque como estamos también modificando nuestras formas de relacionarnos, empiezan a emergir otras cosas, ¿no? Yo me iba preguntando qué significa este acceso a la cultura, ¿no? ¿Dónde está la cultura? ¿No? ¿Cuál es la cultura que está en los hogares y la cultura que estamos construyendo en estos momentos a nivel de relaciones, ¿no? Entonces yo creo que también ahí
emergen nuevas posibilidades y que es muy importante también ahí como ir identificando cuáles son estos nuevos elementos que van surgiendo, que nos van generando nuevos sentidos de lo que es para nosotros la cultura, ¿no? No esta idea como más tradicional o hegemónica del cómo se va haciendo la cultura, sino que del sentido propio que les vamos dando a esta experiencia o estas formas de relacionarnos, ¿no? Entonces yo creo que ahí por lo menos yo estoy como bien atenta y bien alarmante, ¿no? De ir intentando pesquisar cuáles son estos nuevos elementos de los cuales nos estamos alimentando culturalmente y que también creo que es necesario ir pensando estas nuevas formas de cultura, ¿no? De cultura artística, ¿no? Porque creo que emergen nuevos elementos y que es necesario que también los vayamos reconociendo, ¿no? Como que ahí yo también he hecho hartos llamados a los hogares que puedan ir reconociendo las nuevas culturas que van generando, ¿no? Y cómo eso también se transforman en prácticas artísticas que se pueden materializar, ¿no? Como todo este recorrido que muchas veces los hogares a volver a la memoria, ¿no? Cómo podemos ir materializando todas estas experiencias que estamos viviendo dentro del hogar para que también se vayan transformando en prácticas culturales que emergen desde estas vivencias, ¿no? Ahí, Sergio, me encantaría saber también tú qué piensas respecto a estas nuevas formas y prácticas culturales que van emergiendo producto de la pandemia. Sergio. Hablábamos para el Día del Teatro sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? ¿No? ¿Sí? ¿Un poco? ¿Hola? Sí, ahora te escuchamos perfecto. ¿No? Y ahí por algún momento tuvimos un pequeño retraso en la Es que estoy en Chiloé y entró el viento, y cuando entra el viento, el internet se ralentiza mucho, cambia la comunicación. Ha sido muy, muy heavy darme cuenta que el viento y la meteorología y las condiciones climáticas condicionan las comunicaciones. Si hay mucho viento, me puedo comunicar menos. Ha sido un descubrimiento desde este territorio. Ha sido una cosa increíble. Y pasa con el celular también, etc. Les decía que con Ona Fernández hablábamos para el Día del Teatro sobre justamente estos nuevos soportes, ¿no? A propósito de Mentes Salvajes, la obra de Víctor Carrasco, y claro, ¿es o no es teatro? ¿Es o no es teatro? ¿Está el teatro de alguna forma resistiendo en estos nuevos soportes? Puede ser también. Es actuación, sin duda, pero es interesante, por una parte, que lo hablábamos al principio y Lanto lo trató, cómo esta pandemia también ha desnudado la precariedad, cómo esta pandemia nos ha demostrado que este es un país donde las personas pasan hambre. Esta pandemia nos ha demostrado un sistema competitivo en el que los artistas tienen que competir, en el que tú tienes que saber hablar en lenguaje fondart para ganarte un fondo, y eso es algo mecánico, ¿te fijas? Y claro, yo al principio me resistía a la virtualidad, porque como decía Lanto con FEBCine, la necesidad del abrazo, del encuentro. Valeria Gallardo lo decía por el Facebook Live recién, que ganas de encontrarse, que ganas de encontrarse en la vereda, de caminar, exactamente. Entonces creo que todavía es muy pronto, estamos todavía en un proceso, y yo creo que lo que más me emociona, y me emociona y lo digo en serio, y cuando pensamos y proyectamos este ciclo de encuentros, es justamente por esa necesidad de establecer este territorio y de pensar juntos en lo que está pasando. No tengo respuesta sobre lo que está ocurriendo en los nuevos formatos virtuales, porque esto está ocurriendo. Y cuando veamos cuando veamos en un año más este video, porque esto va a quedar grabado y va a quedar en el YouTube, del canal de YouTube de la universidad, vamos a no poder creer que un 17 de junio del año 2020 yo no pueda contestar sobre los nuevos soportes culturales en pandemia, pero ya lo vamos a tener resuelto en un año más. Y lo más increíble es que hayamos pasado todo un año así. Todo un año. Bueno, no sabemos en qué vamos a estar. Claro, vamos a haber pasado un año así.
Yo creo que también es interesante ese ejercicio de pensar, o no sé si a ustedes les ha pasado, también en conversaciones privadas con mi gente, ha sido como la idea de la vida es esto, hoy día, lo que estamos viviendo, también es la vida, no es que la vida esté en suspenso hasta que esto pase. Esta conversación, lo que se está generando en términos artísticos, yo tengo el privilegio de, por trabajo, conversar con creadores y creadoras todos los días. Y a mí no deja de impactarme, conmoverme la capacidad de resiliencia, de resistencia, de valentía para seguir sacando temas, para seguir sacando libros, para seguir generando... ingeniársela y innovar, a ver, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pruebo ahora? Porque es el ahora. Es muy bonito porque también nos habla de nuestra urgencia por seguir vinculados, como este mismo encuentro, ¿no? Por nuestra urgencia de vernos, aunque no nos podamos abrazar, de saber que el otro está ahí. Yo creo que finalmente en lo humano se hace camino, y lo humano es encontrarnos con los otros. Cuando nos resistimos a la otredad, yo creo que lo humano muere un poquito. Mantenernos sanos, mantenernos cuerdos es poder estar vinculados con otros. Yo creo que por eso es tan importante la cultura, porque la cultura son los puentes para poder mantenernos vinculados con otros y otras. No, y la cultura la tenemos que hacer en conjunto, ¿no? O sea, yo quiero creer que la cultura no está acá, sino que la cultura está entre y con nosotros, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la estamos reformando constantemente y más aún en estos espacios en que nos estamos aprendiendo a relacionar, a conocer, a hacer y a estar de otra manera. Sí. Son momentos interesantes. ¿Sí? Dale antes, dale. No, básicamente quería decir que con todo el dolor de lo que está sucediendo, y yo creo que también, o sea, también es sano detenerse y reconocernos dolidas por la realidad de la cantidad tremenda de personas que lo están pasando muy mal, que no tienen una casa donde guarecerse, que no tienen asegurado ingresos, y que están en una situación de precariedad extrema, quienes podemos tomar cierta distancia y pensar, hay harta tarea para hacer respecto a reflexionar sobre este momento y ver esto que nos va a dejar esta vida que tenemos en este momento. Tengo problemas técnicos, no sé si estoy al aire y me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, ¿sí? Sergio. Sí. Gracias, Antonella Esteves. Muchas gracias, Rosario García Huidobro. Acabamos de tener una hora de conversación. De conversación en torno a género, cultura y pandemia, a 2 años del Mayo Feminista, y quiero invitarlos al próximo espacio de conversación el jueves 25 de junio a las 7 de la tarde, Gestión Cultural y Espacio Universitario, con Marisol Salgado, gestora cultural de la Universidad Arturo Prat en Iquique, Leonardo Casado, gestor cultural desde Argentina, y Fabián Retamal, académico y gestor cultural de la Universidad de Chile. Hemos transitado, querida Ros, querida Antonella, por distintos temas y sin duda hemos corrido el mapa y corrido el territorio para proponer un espacio distinto. Muchas gracias, Natalia Araya, por la dirección en esta hora de conversación. Les quiero enviar un abrazo afectuoso y no tengamos miedo ni susto de poder llorar, de poder decir, de poder expresarnos y sobre todo de poder encontrarnos. Muchas gracias. Llegó el viento. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Un abrazo, Anto, que estés bien. Nos encontraremos. Nos seguiremos encontrando. Chao.